Bueno, muy buenos días a todos. Em, Esta es la tercera clase de consulta por vía Zoom para la carrera Tecnicatura de Ingeniería en Perforaciones en el curso de ingreso 2025 para matemática. ¿Sí? En esta clase vamos a abordar diferentes problemas que vimos en clase, o sea, problemas que tienen que ver con ecuaciones, ¿sí? Ecuación lineal de primer grado. Vamos a resolver algunos problemas y de ahí vamos a ver el diagnóstico. Vamos a tratar de reconocer hasta ahora cuáles son los ejercicios que sí podemos resolver del examen diagnóstico. Y bueno, y con eso vamos a resolver algunos ejercicios que les hayan quedado también sobre intervalos, entorno reducido, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla. Ustedes por el chat me pueden mandar mensaje de los ejercicios que quieran que revisemos. Y bueno, y los vamos viendo, ¿sí? Así que ahora comparto la pantalla y los vamos a ir viendo a los ejercicios. Bien. En la resolución del 84G a la hora de verificar el resultado me da valores diferentes, a ver que podemos revisarlo. Bueno, Nico, veamos el 84G entonces y él me dijeron el 77, el 64. Bien, ahora lo vamos viendo. Voy a revisar la cartilla. El 84G, el 77, a ver qué es el 77. El 77 es de intervalos, ¿sí? Dice indicar los intervalos definidos por los siguientes conjuntos, teniendo en cuenta la sugerencia dada al final del ejercicio. Bueno, la sugerencia ahí es esta sugerencia. La condición se puede representar de esa manera. Bien, o sea, yo tengo un valor absoluto, una desigualdad con valor absoluto, la puedo representar de esta manera que tenemos ahí. Sí. Entonces, me está diciendo que yo tengo que encontrar el intervalo que me representa esto, que me dice todos los x pertenecientes a los números reales, o sea, cualquier número cuyo valor absoluto sea menor o igual a 5, ¿sí? ¿Qué valores de x yo voy a poder poner acá en la x, ahí en el valor absoluto? Voy a sacarle el valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto es cualquier número que yo introduja, me lo va a arrojar positivo, ¿sí? Si es negativo, me lo arroja positivo. Si es positivo, me lo arroja positivo. Entonces, que sea menor o igual que 5. ¿Qué números pueden ser esos? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos prueba y error y yo digo, para el ejercicio A, si yo digo que x valga 3, cuando yo le saco el valor absoluto de 3, eso me da 3. 3 es menor o igual que 5. Me hago esa pregunta. Eso es verdad. ¿Sí? Si yo digo que x valga -3, el valor absoluto de -3 será 3 también, y 3 es menor o igual que 5. Eso también es verdad. Entonces, yo voy a generar un intervalo solución en este caso. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese intervalo solución?
tengo que tener en cuenta qué signo tiene la desigualdad esa. ¿Cómo represento o cómo expreso ese símbolo? A ver si alguno me puede decir. A ver, por el chat, Leandro dice menor o igual. Bien. Entonces nos dice todo lo X perteneciente a los números reales tal que, el tal que me dice cuál va a ser la condición. O sea, después del tal que me está dando la condición. Tal que el valor absoluto de X sea menor o igual que 5. Entonces, me está diciendo que yo, bueno, aparte como acá yo tengo esto y me está diciendo que la condición es que se va a convertir en esto, me está queriendo decir que para ese caso yo voy a tener X menor o igual que 5 y mayor o igual que menos 5. Mi A, en este caso, mi A es 5. Entonces lo represento de esa manera. Y cuando ya lo representé de esa manera, como dice menor o igual o mayor o igual que, es un intervalo cerrado que va desde menos 5 hasta 5, tomándolo a ambos. Entonces ese es el intervalo cerrado. Soluciona esto. Cualquier número que esté dentro de este intervalo va a cumplir esta condición que tenemos ahí. ¿Sí? En el B es lo mismo, simplemente que como es menor nada más, es un intervalo abierto. En el C dice mayor o igual que. Ahora, cuando me dice mayor o igual que, ¿sí? Por definición, me está queriendo decir dos condiciones. Me está queriendo decir que X sea mayor o igual que A o que X sea menor o igual que menos A. ¿Sí? O sea, ¿cómo traduzco esto? Me está diciendo que al cero, porque acá no tengo otro valor que el X, ¿sí? Entonces al cero, desde el cero lo voy a empezar. ¿Qué distancia o cuáles son aquellos números que tienen, cuya distancia es mayor o igual que A? ¿Sí? Cuya distancia es mayor o igual que A. Entonces, si yo tengo la distancia A hacia este lado, puedo tener esa distancia A y puedo tener esta distancia A hacia este lado de la recta real, ¿sí? Entonces yo puedo tener esas dos distancias que me van a marcar estos dos puntos. Esa distancia y esta distancia es la misma. Entonces yo tengo que encontrar qué valores de la recta están a más de o a más a más o igual de el valor de A. Entonces serían todos los que están hacia este lado y todos los que están hacia este lado. Entonces, por eso, en el mayor o igual que, me dice, serán estos que están hacia la derecha, que cumplen esta condición, o estos que están hacia la izquierda, que cumplen esta condición. Me dice que sean menores o iguales que menos A. Como yo tengo distancia, valor de A, hacia la derecha va a ser A, por eso me dice X mayores o iguales que A, y hacia la izquierda, esta distancia me va a llevar al punto menos A. Entonces, por eso me dice X menores o iguales. ¿Por qué me dice menores o iguales? Porque yo necesito los que están a la izquierda del valor este menos A. Y los que están a la izquierda van a ser menores que este valor. Si yo los pongo hacia la derecha, van a ser mayores. Entonces, por eso cumple esta condición. Esto es un poquito más desarrollo teórico, pero bueno, si ustedes lo terminan de entender, vamos a ver que el punto C me dice X mayores o iguales que 1. Entonces me está diciendo
x mayores o iguales que uno o x menores o iguales, cambia el sentido de la desigualdad y cambia el signo del uno. ¿Sí? Entonces eso lo voy a tener que representar en la recta como para guiarme. Pongo el cero, el uno y el menos uno. Y como me dice mayores o iguales, serán los que están hacia allá y los que están hacia allá. Mm. Entonces, va a ser este intervalo y este intervalo. ¿Sí? De ahí me estaría diciendo que yo diga desde menos infinito, intervalo abierto, hasta el menos uno, cerrado porque si lo toma, unión desde el uno hasta el más infinito. Ese sería el intervalo que iría acá en el punto C. El punto D es lo mismo, cambia solamente el menos uno y el uno por el 7 y el menos 7 y cambia el corchete por el paréntesis porque es un intervalo abierto, porque es mayor nada más. ¿Sí? Bien, entonces ahora pasamos al 84G. Veamos el 84G. Eh, G. El G es bastante parecido, me parece, a cómo lo tenemos en el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, es una ecuación, más allá de que no tenga la X, yo me doy cuenta que es una ecuación porque tiene una sola incógnita, que es la T, puede ser, no hay ningún problema con eso. Yo, en este caso, ¿cómo procedo? Ustedes tienen dos maneras de hacerlo. A ver si lo entienden más o menos en este sentido. Una de las primeras es distribuir y resolver con fracciones. Entonces yo voy a distribuir el 20, voy a tener fracciones y voy a resolver con fracciones, tal cual veníamos trabajando. Lo que está sumando pasa restando, paso la t para un lado, los números para el otro, resuelvo. O busco la manera de eliminar los denominadores con ecuaciones equivalentes. Ese es otro objetivo. Entonces, yo más que distribuir y resolver con fracciones, voy a factorizar de alguna manera. ¿Sí? Saco factor común y de ahí voy a ver qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, la decisión va a ser en base a cómo se sienten más cómodos, trabajando con fracciones o trabajando sin fracciones. Esa es la respuesta. Entonces, si yo digo, me complico trabajando con fracciones, voy a seguir la segunda. ¿Cómo sería la segunda? Si se fijan, tengo el 15, el 20 y el 5. En general, son múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, de alguna manera voy a tratar de simplificar todos esos. ¿Sí? O sea, yo quiero que en el denominador no me quede nada. ¿Cómo puedo proceder? Puedo sacar como un denominador del lado izquierdo y a ese resultado llevarlo hacia el lado derecho después, o puedo sacar de ambos lados y pasar multiplicando ambos lados, entonces lo puedo hacer de ambas formas. Por ejemplo,
Común denominador entre el 20 y el 5, el 20 y el 15, perdón. Mínimo común múltiplo para el 15 lo divido por 3, me da 5, lo divido por 5, me da 1. El mínimo común múltiplo va a ser los comunes y no comunes con el mayor exponente, o sea, 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces me queda 4 por 3 por 5, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Ese es mi común denominador. Entonces de este lado, 60. Y hago 60 dividido 15 es 4. 4 por lo de arriba, que es 2t. 4 por 2t me da 8t. Menos, porque acá hay un menos, paréntesis, porque el menos está fuera. Acá es como que hay un paréntesis ahí, que no lo ponemos, pero ustedes tienen que entender que hay un paréntesis ahí. Ese signo menos me modifica todo lo que está en el numerador. Entonces ahora hago 60 dividido 20, me da de 3. 3 por todo lo de arriba. Entonces me quedaría 3 por todo lo de arriba. 3t menos 5. Del lado derecho también saco como un denominador el 5. El 5 porque acá hay un 1, entonces no hace falta factorizar ni descomponer el 5. 5 dividido 5 de 1 por t, t, y 5 dividido 1 de 5 por 3, 15. Distribuyo lo de arriba si quiero para que me quede mejor. Me queda el menos. Voy a seguir poniendo paréntesis. 3 por 3, 9t. 3 por 5, 15. Abajo tengo el 60. De este lado, t menos 15 sobre 5. Puedo pasar el 60 hacia la derecha, el 5 hacia la izquierda, pero como estos dos se van a poder simplificar, directamente voy a pasar el 60 nada más para allá, ¿sí? Porque no quiero tener números grandes de ambos lados, porque si no yo tendría que multiplicar todo este término, tendría que multiplicar todo esto por 60 y, y como el 5 pasaría para la izquierda, todo esto por 5. Entonces, en vez de multiplicar, voy a simplificar. Entonces, arriba me queda 8t, distribuyo el negativo, entonces menos por más, menos 9t, menos por menos, más 15. Del lado derecho, t menos 15. Como está sobre 5, el 60 lo paso para este lado multiplicando y me quedaría así. ¿Sí? Esto estaría entre paréntesis por las dudas, acuérdense, porque si no estoy haciendo mal. Y ahora simplifico el 60 con el 5. La quinta a los dos. 5 dividido 5 me da 1. 60 dividido 5 me da 12. Bien, entonces ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar todo esto por 12. Entonces del lado izquierdo, 8t menos 9t me da menos t, menos una t, más 15 es igual a 12 por t, 12t, y 12 por 15, más por menos, menos, y 12 por 15 me daría 180. Entonces menos 180. Despejo la t. Ahora ya fíjense que después que hice eso, me quedó solamente una ecuación equivalente que no tiene fracciones, o sea, no tiene en el denominador nada. Me llevo un tiempo más, pero me olvido de trabajar con fracciones, ¿sí? Y ahí digo, paso para un lado las t. Yo les decía en la clase, paso para el lado donde la t me quede positiva, cosa de no mezclar signos o no equivocarme con los signos. Entonces voy a pasar hacia la izquierda. 15 queda, pasa el 180
Del lado derecho, el 12 se queda, pasa la T. 180 más 15, 195. 12 más 1, 13T. Me queda, paso el 13 dividiendo, entonces me queda 195 sobre 13 es igual a T. Hago esa división y me da 15. Bien, entonces encontramos que el valor es 15. Ahora, yo tengo que hacer la verificación. Vamos a usar esta expresión y sobre esa vamos a verificarlo. Entonces digo que T vale 15 y voy a reemplazar 2 por 15 sobre 15. Estoy reemplazando en la ecuación. Menos 3 por 15 menos 5 sobre 20 es igual a 15 sobre 5 menos 3. Como es todo producto, 15 con 15 se me va, me queda 2. No se olviden de separar en términos porque acá resuelvo primero esto y recién les resto, ¿sí? Y no puedo simplificar solo el 15 con el 20 porque tengo que aplicar propiedad distributiva. Entonces voy a resolver lo de arriba primero. 3 por 15 me da 45. Paréntesis, porque ese signo menos me va a modificar todo. 45 menos 5 sobre 20. Del lado derecho, 15 dividido 5 de 3. Entonces me queda 3 menos 3. De este lado me queda menos 45 menos 5, 40 sobre 20. 3 menos 3 me da 0. De este lado 40 sobre 20 me da 2. 2 menos 2 me da 0. 0 es igual a 0. Eso es verdadero. Por lo tanto, me verifica la igualdad. Bien, entonces ahí tenemos que T sí vale 15. Me parece que este es bastante parecido a uno que había en el diagnóstico, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta ese. Por nada, Nicolás. A ver, 68, 60, veamos. 68, 69. Bueno, estos los pasamos bastante por alto en la clase. Lo veamos ahora. ¿Qué es unión intersección? ¿Sí? Em, más que nada para que tengan una idea bastante intuitiva de qué es una unión y qué es una intersección, ¿sí? Cuando yo hablo de unión, hagamos de cuenta que yo eh, quiero clasificarlos, o yo los estoy clasificando, o lo estoy tratando de poner a todos de alguna manera con cierta condición. Entonces, cuando me dice una unión, es como que yo tengo una bolsa y en esa bolsa voy a poner todos los que cumplan una condición y los que cumplan otra condición, ¿sí? Entonces, cuando me dice unión, estamos hablando de, ha- hagamos de cuenta que yo tengo A unión con B, me está diciendo todos los que cumplen A, todos los que pertenecen a a ese grupo y todos los que pertenecen a B. Entonces, esa es la unión. Cuando yo en una bolsa los pongo a todos, indistintamente si están en uno o en otro, los pongo a todos en la misma bolsa.
¿sí? Esa es la unión. Ahora, la intersección, bueno, y antes de pasar a la intersección, la unión yo la voy a representar con el O, ¿sí? Coloquialmente yo digo, los que pertenecen al grupo A o los que pertenecen al grupo B. Entonces, cuando digo O, estoy hablando de que son todos, los pongo en la misma bolsa. Ahora, cuando estoy hablando de una intersección, digo A intersección con B, estoy hablando que en la bolsa solamente voy a poner los que están en A y los que están en B. Entonces yo agarro, pongo dos condiciones, ¿no? Digo, todas las personas que tienen el apellido que empieza con la letra A y que termina con la letra Z. Entonces yo agarro y le pregunto, ¿el apellido empieza con la letra A? Sí. ¿Termina con la letra Z? Sí. Lo introduzco en la bolsa. Va a la bolsa. Ahora otro. ¿Empieza con la letra A? Sí. ¿Termina con la letra Z? No. Listo, lo saco, no lo pongo en la bolsa. Tiene que cumplir las dos condiciones para que sea parte de mi conjunto solución. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Uno, o, quiere decir que no importa si pertenece solo a uno, lo tengo que poner. Y en el otro, y, sí o sí tiene que estar en las dos. Tiene que cumplir las dos condiciones. En este caso, tiene que estar en los dos intervalos. Entonces, y como tengo acá una operación, yo primero resuelvo la intersección. Una vez que tengo el intervalo intersección, resuelvo la intersección con el intervalo C. Sí, entonces, lo puedo hacer gráficamente si quiero. Entonces represento en una recta real. Vamos a representar el conjunto A. El conjunto A es un intervalo semicerrado que va desde el -2 hasta el 1. Y el conjunto B va desde el -1 hasta el más infinito. Entonces yo en mi intervalo mínimo tengo que poner el -2, ¿sí? Porque el que más hacia la izquierda está, pongo el -1, el 0, a escala obviamente, el 1, el 2, y así me voy hacia el más infinito, ¿sí? Ahora, voy a representar solo el intervalo A, de -2 hasta 1. Entonces me voy desde el -2, me dice A, hasta el 1, sin tomarlo en el 1. Yo digo, este es mi intervalo A. Y B va desde el -1 tomándolo, lo toma el -1, hasta más infinito. Entonces me dice que hace esto. Gráficamente, ¿cómo voy a encontrar la intersección? A intersección con B. Gráficamente yo voy a decir las partes de la recta que tienen ambos colores, porque yo usé dos colores diferentes, ¿no? Usé el color verde y el color azul. ¿En qué parte o en qué intervalo de la recta real yo tengo pintado con los dos colores? Eso lo puedo resolver visualmente, ¿sí? Entonces voy a decir que desde el -1 hasta el 1 aparecen los dos colores, ¿sí? Entonces yo digo, desde el -1 hasta el 1 aparecen los dos colores. Ahora tengo que preguntarme qué pasa en los extremos, en el -1 y en el 1. En el -1 me pregunto, ¿el -1 pertenece al intervalo A? ¿El -1 está dentro de este intervalo? Sí. ¿Pertenece al intervalo B? Como empieza en el -1 y empieza tomándolo, también respondo que sí.
Si es sí para ambas, quiere decir que sí pertenece a la intersección. En el uno voy a trabajarlo de la misma manera. El uno pertenece al intervalo A, como llega hasta el uno, pero acá me dice intervalo abierto, con paréntesis, yo respondo que no pertenece al A. Pertenece al B, como va desde el -1 hasta el más infinito, va a pasar por el uno, ¿sí? Entonces digo sí. Ahora, como yo digo no sí, no estoy cumpliendo las dos condiciones, ¿sí? Por lo tanto, no va a pertenecer. Y ahí va paréntesis. Entonces ya tengo mi intervalo intersección, ahora tengo que hacer -1 hasta uno intersección con el intervalo C, que C va desde -3 hasta 2,5, ¿sí? Entonces puedo volver a hacer, si quiero, la recta para quedarme más tranquilo, o lo puedo hacer sobre la misma si tengo otro color, si soy bastante prolijo. Bueno, ustedes ya eso lo resuelven, ¿sí? Entonces yo digo, desde el -3, entonces el -3 estaba acá. Voy a marcar el intervalo C hasta el 2,5. El 2,5 va acá. Entonces yo tengo todo esto tomándolo al -3 y no tomándolo al 2,5. Entonces tengo este intervalo, todo este intervalo va a ser C, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, va a ser lo mismo, hago la misma pregunta. ¿Dónde? Porque yo ahora tengo este pedacito gráficamente, este pedacito que va desde el -1 hasta el uno es A intersección con B, ¿sí? Entonces, ese pedacito y el intervalo C, yo voy a decir, tienen el mismo color solamente en ese pedacito de nuevo, ¿sí? Porque es como que está contenido, del -1 hasta el uno está contenido en el intervalo del -3 hasta el 2,5, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a decir, como es intersección, yo voy a decir que va desde el -1 hasta el uno porque ahí están los colores, los tres colores en realidad, o los dos colores, el negro y el resultado de A intersección con B, ¿sí? Entonces sería el -1 porque el -1 está dentro del intervalo A intersección con B, está acá en este intervalo, y también está en el intervalo desde el -3 hasta el 2,5 porque está dentro de este intervalo. Lo toma hasta el uno, siempre cuando es intersección, es como que de los dos extremos, fíjense, desde el -1 y el -3, tomo el menor extremo, que sería el -1. Y entre el uno y el 2,5 voy a tomar el menor extremo hacia la derecha y tengo que definir ahí si lo toma o no lo toma. De nuevo, en el conjunto C, el uno no pertenece al conjunto de A intersección con B, ¿sí? Pero el uno sí pertenece al intervalo C. Entonces yo estoy diciendo no sí, así como hice hace rato, el no sí me dice que no. Bien, entonces no lo toma. Ese es mi intervalo solución. Bueno, así se trabaja con los intervalos. Lo hago representándolo gráficamente y voy descartando. Si lo hacen gráficamente, traten de hacerlo de manera prolija y lo van a terminar de entender, ¿sí? Si no, analíticamente sería lo que hice yo acá. O sea, ir viendo y preguntándome, ¿pertenece, no pertenece? Y voy encontrando la solución, ¿sí? Veamos qué otros ejercicios me pidieron. A ver, me pidieron el
62D, 67F. A ver, 62D, 67F. En realidad esto, en este caso, no sé si me escuchan. Hola, hola. Bien, buenísimo. En este caso, solamente es ponerlo como intervalo porque no puedo decir la cantidad finita porque me dice cuáles son los números reales. Y números reales son infinitos. Comprendidos entre -2 y 3, yo lo voy a escribir como un intervalo. Como me dice entre, es un intervalo abierto. Lo escribo de esa manera. Es un intervalo, ¿sí? Paréntesis desde el -2 hasta el 3. Ahí están todos los números reales. Es simplemente eso. Si quiero, lo escribo como notación. X perteneciente a los números reales tal que X sea menor que 3 y mayor que -2, ¿sí? De esa manera lo puedo escribir. El 67, y ahí paso al 90 y algo. Bueno, veo el 95 y el 96 en un ratito. Explico este y lo ves más a esos. En este caso me dice hallar los valores de X que satisfacen las siguientes condiciones y representar los subconjuntos de R correspondientes. O sea, encuentro la solución y los represento. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, hagamos el F. El F me dice, todos los X que sean menores que 1 y mayores o iguales que -3 y, o sea, me está diciendo una intersección, ¿sí? Y que X no pertenezca al 0 y al 2. Que X no pertenezca al 0 y al 2. Entonces yo tendría que decir al intervalo entre el 0 y el 2. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer mi gráfica, lo puedo representar. Bien, voy a representar del lado izquierdo el número negativo más hacia la izquierda, que sería el -3. Entonces -3, -2, -1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Represento este intervalo. X menores que 1, corchete, perdón, paréntesis, menores que 1 y mayores o iguales que -3. Ahí tengo yo mi intervalo del lado izquierdo. Y los X que no pertenezcan al 0,2. Entonces voy a representar el 0,2. Lo representemos al 0,2. El 0,2 va desde el 0 tomándolo hasta el 2 sin tomarlo, que sería este intervalo. En este caso, lo que me está queriendo decir cuando me dice que X que no pertenezcan al 0,2, no voy a responder con los que tienen el mismo color. En realidad, los que tienen el mismo color los tengo que eliminar de mi conjunto solución.
¿Por qué? Porque me dice que no pertenezcan. Acá me dice que no pertenezcan al intervalo 0, 2. ¿Sí? Entonces, tengo que poner los que sí pertenecen a otro lado. ¿Sí? Entre este intervalo y este intervalo. Bien. Entonces, los que cumplen las dos condiciones van a ser los que, si me dice que no pertenezca, a mí me está diciendo que puede ser cualquier número real que venga desde el menos infinito, o sea, si yo lo traduzco desde el positivo, no desde lo negativo, me estaría diciendo que puede ser cualquier x que viene desde el menos infinito hasta el cero sin tomarlo, ¿sí? Porque acá sí lo toma el cero, y desde el 2 hasta el más infinito. Al 2 sí lo podemos tomar en este caso porque este no lo toma, entonces acá sí lo tomaría. Dicho de otra manera, me estaría diciendo esto, que pertenezca al intervalo del -3 hasta el 1 y a este intervalo. Y ahí sí yo hablaría de la intersección. Entonces yo tendría que dibujar este intervalo que está acá, esta unión, lo dibujaría. Y ahí sí yo digo, donde tienen el mismo color, ese sería mi conjunto solución. ¿Sí? Pero como este intervalo va hasta el 1, llega hasta el 1, y esta partecita empieza en el 2, esta ya la descartamos. ¿Sí? Porque no va a pertenecer a ambos intervalos. Bien, yo el análisis lo tengo que hacer entre ese y este. Entre estos dos voy a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces me digo, el -3 pertenece a este intervalo, sí, porque dice mayor o igual que, lo está tomando. Entonces el -3 sí pertenece a este intervalo. ¿Pertenece al intervalo del menos infinito hasta el cero? Sí, porque está dentro de ese intervalo. ¿Sí? Ahora, el que está más hacia la derecha sería el 1, entre el 1 y el cero. Entonces yo me pregunto, ¿el 1 pertenece a este intervalo? No pertenece. ¿Pertenece a este intervalo? Tampoco pertenece. No lo puedo poner como solución. Hagamos de cuenta que después del 1 hacia la izquierda seguiría el 0,9. ¿El 0,9 pertenece a este intervalo? Sí. ¿Pertenece a este intervalo? No, porque este llega hasta el cero. Bien. Entonces no puedo tomarlo a este intervalo, al 1 como mi extremo derecho. Entonces voy a tomarlo al cero, que es el más chico. Entonces digo, el cero pertenece a este intervalo que va desde el hasta el 1. Sí pertenece. ¿Pertenece a este intervalo? No pertenece. Como pertenece a uno sí y al otro no, tendré que ponerlo paréntesis nada más. Bien, entonces este sería mi conjunto solución. ¿Sí? Desde el -3 hasta el cero. Y ahí yo respondo, ese es mi conjunto de solución. Por nada, Marisol. En todos los casos tengo que hacer el mismo análisis, representar en la recta lo del lado izquierdo, representar en la recta del lado derecho y tiene que cumplir ambas. O sea, yo me tengo que responder sí en ambas y esa va a ser mi conjunto solución. Ese va a ser mi subconjunto de R que yo tengo que representar. Después lo represento en la recta, ¿sí? Es como que, bueno, si yo lo hago en este caso como lo tenía desde la negativa, lo paso a la positiva, o sea, los que sí los represento y me hubiera quedado en la misma solución, ¿sí? Bien, ya tienen por lo menos un ejemplo. El 64 creo que ya lo vimos. El 64D lo hice. Ahora vamos a pasar al 95, 96. Veamos qué dicen el 95 y el 96.
Bien. En cuanto al problema, recordemos que teníamos cuatro fases para resolver un problema. El primero es comprender el problema. Lo leo al problema, lo leo al enunciado, subrayo las cosas, las palabras que yo no entiendo, en realidad las palabras de la matemática que no entiendo. Me voy a buscar esos conceptos. Una vez que los entienda, vuelvo a leerlo, ¿sí? Por ejemplo, me dice, el jueves Leticia invirtió el 40% de sus ahorros. Si yo no sé qué es 40%, me iré a cualquier bibliografía y preguntaré cómo se saca el porcentaje de algo, de última, ¿sí? Después me dice, el viernes gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba. ¿Qué es las dos terceras partes? ¿Cómo lo represento? En un libro para su hermano y aún tiene 120. Entonces me está hablando de que ella tenía cierta cantidad de plata y esa plata la fue gastando, ¿sí? Bien, entonces en esta primera fase me voy a preguntar también cuál es la incógnita o qué es lo que me pide resolver el problema. Y en el primer caso, en el inciso A me dice cuánto dinero tenía ahorrado Leticia. Entonces, lo que me está pidiendo como incógnita es el dinero de Leticia, el dinero ahorrado de Leticia. Y eso es lo que me está pidiendo en ese caso, es la incógnita. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son los datos? Me dice, el jueves Leticia invirtió el 40% de sus ahorros en ropa. Entonces me dice que el jueves lo vamos a ir desglosando. No importa en realidad el día, pero bueno, el jueves, ¿qué hizo Leticia? Invirtió el 40% de sus ahorros en ropa. En realidad invertirlo no sería la palabra, pero bueno, a menos que sea para un trabajo, sí podríamos decirlo que lo está invirtiendo porque es algo que lo necesita para algo. Bien, pero bueno, más allá de eso, yo digo que de ese dinero ella se gastó, ¿sí? El 40%. Yo lo escribo así nada más, pero ahora digo, ¿qué es el 40%? El 40% sería 40 sobre 100. Eso es representado en fracción. El 40% de qué? De sus ahorros, de X. Eso es el 40% de su dinero, ¿sí? Esto representa el 40% de su dinero. Ahora, el viernes gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba. Y ahora va el que le quedaba. ¿Cuál es el que le quedaba? Lo primero que tengo que representar es el que le quedaba. ¿Cómo represento el que le quedaba? ¿Sí? Entonces yo digo, el jueves ella tenía su plata y gastó, o sea, le quitamos el 40% que representa esto. Y gastó 40 sobre 100 de X. Esta operación que tengo acá sería lo que le quedaba. Eso es lo que le quedaba, ¿sí? Entonces ahora sí me voy al que me dice, el viernes gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba en un libro. Las dos terceras partes. Entonces, el viernes al final, ¿sí? Lo real es que gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba. Y el dinero que le quedaba era X menos 40 sobre 100 X. Ese es el que le quedaba, ¿sí? El viernes gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba. Después me dice, y aún tiene 120 pesos. ¿Qué le quedó al final?
120 pesos. Ahora sí, ¿cuánto dinero tenía ahorrado Leticia? Vamos a juntar todas esas condiciones para encontrar una sola ecuación. Bien, entonces yo digo, Leticia tenía X, que era lo que ya vimos acá. En el jueves ella tenía X y le quitamos el 40%. ¿Sí? Eso es lo del jueves. 40 sobre 100 X. Lo voy a traducir a todo en una sola ecuación. El viernes, esto es lo que le quedaba. ¿Sí? Ella empezó con X y le quitamos el 40% de X. Ahora, el viernes ella gastó, o sea, le seguimos quitando la 2/3 parte del dinero que le quedaba, que al final era X menos 40 sobre 100 X. O sea, estoy juntando nada más todas. Del total le voy restando las expresiones y al final le quedó, o sea, si yo al total que ella tenía ahorrado le voy quitando el 40%, le quito las 2/3 partes de lo que le quedaba, me va a quedar en total 120 pesos. Esa es la ecuación que yo voy a tener que resolver, ¿sí? Entonces tengo que resolver esta ecuación. ¿Cómo la puedo resolver? Primero que nada, simplifico, simplifico, ¿sí? Me quedaría X menos 4 sobre 10. Simplifico también acá. La mitad de 4 2, la mitad de 10 5. Entonces me queda menos 2, perdón, con el mismo color, menos 2 quinto de X, ¿sí? Menos, lo mismo acá, 2/3. El X menos 40X, ¿cómo lo resuelvo al X menos 40X? El 40X lo mismo, me queda acá, simplifico de nuevo, la mitad de 4 2, la mitad de 10 5, y voy a resolver esto. Como un denominador, el 5, perdón, lo voy a hacer del mismo color. Como un denominador, el 5, en este caso, 5 dividido 1 de 5 por 1, 5X arriba. 5 dividido 5 de 1 por 2, 2X arriba, igual a 120. X menos 2 quinto de X. Voy a seguir resolviendo lo de adentro del paréntesis. 5 menos 2, 3 quinto de X, igual a 120. Una multiplicación. Entonces me queda X menos 2 quinto de X, propiedad distributiva, menos por más menos, se multiplica de frente, se simplifica el cruzado, 3 con 3, me queda 1 y me queda más fácil, entonces hago 2 por 1, 2, 1 por 5, 5. De ahí voy a resolver esto. Tengo menos 2 quinto de X menos 2 quinto de X. Los voy a sumar porque son negativos los dos. Sumo. Igual denominador, sumo numeradores nada más. 2 más 2, 4 quinto de X. Bien. Ahora sí, como un denominador de nuevo, el 5. 5, acá tiene un 1, 5 dividido 1 es 5, por 1, 5X, menos 5 dividido 5 de 1 por 4, 4X, es igual a 120. 5 menos 4, 1X sobre 5. El 5 pasa multiplicando para el otro lado. Resuelvo cuánto es 120 por X, perdón, 120 por 5, me da 600.
el dinero que tenía ahorrado es de 600 pesos. Tiene sentido, tiene sentido porque es dinero, es positivo. Bien, ahora veamos si las otras soluciones tienen sentido. Me dice el 40% del dinero que ella tenía, que era 600 pesos. ¿Eso cuánto me da? Porque si eso me diera un número negativo o algo que no tiene sentido, tendríamos que encontrar que está mal. Pero en este caso, como yo tengo ahí una fracción, multiplico, divido si quiero, me quedaría 40 por 600 sobre 100. Puedo simplificar ceros con ceros así, me quedaría directamente 40 por 6. Entonces 6 por 4, 24, le agrego un cero, me da 240, gasto en ropa, ¿sí? Ahora, si ella tenía los 600 del dinero y yo le quito los 240 que ella gastó en ropa, me quedaría 360. Bien. De esos 360 me dice que ella gastó las dos terceras partes del dinero que le quedaba en un libro, las dos terceras partes. Entonces, de lo que le quedó, que era 360, ella gastó las dos terceras partes, ¿sí? Entonces, las dos terceras partes de los 360 los represento de esta manera. Multiplico, divido, ¿cuánto me da? Entonces puedo hacer directamente 360 por 2 y a eso lo divido entre 3 y me da 240. Eso es lo que ella gastó en el libro. Esto gastó en ropa y esto gastó en el libro. Entonces, si ella, y esto era lo que le quedaba. Estamos haciendo todo este análisis para ver si tiene sentido la solución. Entonces ahora digo, ella le quedaba 360, gastó 240, al final ¿cuánto le quedó? Entonces hago 360 menos 240 y al final le quedó 120. ¿Qué 120 es la respuesta que me da acá? O sea, si al final, y aún tiene 120, que quiere decir que le quedó 120 y nosotros llegamos haciendo el análisis este, que le quedó 120. Entonces, por lo tanto, está bien la solución que nosotros encontramos del 600. Yo hice todo este análisis que es más intuitivo. Ustedes podrían simplemente reemplazar el 600 en la ecuación esta y nos tiene que dar 120 es igual a 120. Pero va a ser más de lo mismo, o sea, va a ser resolver esto que yo tengo acá, ¿sí? Así que nosotros podemos concluir que, bueno, la solución es esa, que Leticia tenía 600 pesos. Ahora, el punto B me dice, ¿es cierto que gastó lo mismo en ropa que en el libro para su hermano? Si me voy acá, tengo lo que gastó en ropa, 240, lo que gastó en el libro para su hermano, 240. ¿Es cierto? Sí es cierto porque en ambos casos gastó 240 pesos. Bien, entonces de esa manera resolvimos el punto 95, creo que es 95. Bien, ¿qué otro ejercicio? El 96, veamos el 96. El 96 es más o menos el mismo análisis. Me dice, un hombre repartió su herencia del siguiente modo. A su hijo mayor le dejó la mitad, al segundo la tercera parte del resto, al tercero la sexta parte del resto y al cuarto 1 millón. ¿Cuál era el valor de la herencia? Entonces, en este caso no tengo que ir a buscar una palabra clave porque estoy haciendo desde el total, porque dice cuál era el valor de la herencia.
le voy restando, ¿sí? Em, entonces, no necesito una palabra clave acá porque, bueno, vamos a ir entendiendo que la mitad, la tercera parte, tengo que ir a fracciones, tengo que entender fracciones. La sexta parte del resto, ¿sí? Y ya con eso voy a poder plantear el problema. ¿Cuál es la incógnita? La herencia, el valor de la herencia. ¿Cuáles son las condiciones o datos? Me dice, em, le dejó la mitad, que a su hijo mayor le dejó la mitad. Entonces me está diciendo que de la herencia que él tenía, que no sé cuánto es, a su hijo mayor, al mayor le dejó la mitad de la herencia. Eso es lo que le dejó al hijo mayor. Al segundo, al segundo, la tercera parte del resto. ¿Sí? Entonces, si yo tenía que al mayor le dejó la mitad, ¿qué le quedó? ¿Sí? Si yo digo lo que gastó, lo que le quedó, lo que dio, lo que le quedó fue, si yo tenía X, que era la herencia, y le saqué la mitad, eso me va a dar la otra mitad. O sea, uno menos un medio es un medio positivo. Eso es lo que le quedó. ¿Sí? Ahora, al segundo le dio la tercera parte del resto. Al segundo, la tercera parte del resto. Entonces le dio la tercera parte del resto y el resto era x sobre 2. Eso le dio al segundo. Al tercero, la sexta parte del resto. Al tercero, la sexta parte del resto. Pero ¿qué le quedó acá? Vamos a analizar qué le quedó. Tenía x sobre 2, que era lo que le había quedado la mitad, le había quedado por darle al mayor la mitad. Lo que le quedó sería restarle el un tercio de x sobre 2. Eso es lo que le quedó. Entonces al tercero le dio la sexta parte del resto. La sexta parte del resto o de lo que le quedó, que sería todo esto. X sobre 2 paréntesis o corchete, porque es una multiplicación, menos un tercio de x sobre 2. Y al cuarto dice que le dio 1.000.000. Le dio 1.000.000 de pesos al cuarto. Entonces, ¿cuál era el valor de la herencia? ¿Sí? ¿A qué es igual? Como le dio a todos, o sea, lo fue repartiendo, pero le dio a todos, en realidad me quedó cero, o sea, el resultado va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces no hace falta ponerlo, o bueno, lo puedo poner como igualado a cero. Entonces, voy a ir resolviendo todo esto, o sea, o lo voy a agrupar en una sola expresión, ¿sí? Entonces digo, a ver, tenía en un principio X, que es el valor de la herencia. A ese X le quitamos la mitad, que es esto, es lo del mayor. Le quitamos la mitad, ¿sí? ¿Qué más le quitamos? ¿Sí? De lo que le quedó, le quitamos un tercio de esto. Entonces sería esta parte, menos un tercio de x sobre 2. Bien,
Le quedó todo esto, pero al tercero le dio la sexta parte de lo que le había quedado, que sería toda esta expresión, ¿sí? Entonces, menos un sexto, voy a volver a escribir, x sobre 2 menos un tercio de x sobre 2. Y al cuarto, 1.000.000. Eso me da igual a cero. ¿Sí? Tendría que resolver esa expresión. O sea, quizás parece difícil porque yo no fui resolviendo, porque yo podría ir resolviendo paso por paso acá y ya me quedarían expresiones más sencillas, ¿sí? Pero la idea es que vamos por lo difícil para que después lo más fácil sea fácil. Entonces, x menos x sobre 2. Esto lo puedo resolver multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por x, 3 por 2, 6. Menos, acuérdense que tengo un corchete ahí porque ese negativo me va a modificar el signo de lo que me dé acá adentro, ¿sí? Entonces, el un sexto queda, el x sobre 2 queda, el un tercio por x sobre 2 me daba x sobre 6, que es lo mismo que esto. Si se fijan, esto es igual a esto. Entonces es x sobre 6 menos 1.000.000. X menos x sobre 2 menos x esto. Vamos a resolver primero todo esto. Menos un sexto por común denominador entre los dos, el 6. 6 dividido 2 de 3 por 1, 3x. 6 dividido 6 de 1 por 1 x. Menos 1.000.000. X menos x sobre 2 menos x sextos menos 3 menos 2, 3 menos 1, perdón. O sea, bueno, vamos a poner un sexto, 3 menos 1, 2 sextos de x menos el 1.000.000. Yo si quiero puedo ir resolviendo, ¿no? Pero bueno, yo quiero que ustedes vean paso por paso esta vez cuánto me da. De ahí, multiplicación. Multiplico de frente, simplifico cruzado. La mitad de 6 3, la mitad de 2 1. Entonces me quedaría 1 por 1, 1. 3 por 6, 18. X menos 1.000.000. El número que voy a pasar va a ser el 1.000.000 y tengo todas las X acá y voy a resolver la X. Común denominador de la X, el 18. ¿Por qué el 18? Porque es divisible por el 6, por el 2 y por el 1. Entonces digo 18 dividido 1 de 18 por 1, 18x. 18 dividido 2, negativo de 9 por 1, 9x. 18 dividido 6 de 3 por 1, 3x. 18 dividido 18 de 1 por 1, 1x. Acá 1x. El 1.000.000 pasa para el otro lado. El 18 pasa para el otro lado, resuelvo lo de arriba. Sumo los que son negativos. 9, 10, 13. 18 menos 13 me da 5x. El 1.000.000 estaba del otro lado.
El 18 entonces pasa multiplicando y bueno, y ya me queda resolver simplemente. El 5 pasa dividiendo. Entonces me queda 1.000.000 por 18 dividido 5. Si hago esa división, 1.000.000 por 18 dividido 5 me queda 3.600.000 pesos. ¿Tiene sentido? Tiene que ser mayor a 1.000.000 que le dio al cuarto hijo, ¿sí? Entonces, tiene sentido por lo menos el resultado. Ahora tendría que hacer la verificación de ver si me da para cada uno, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos en el anterior. Voy tomando cuánto le dio al mayor le dio la mitad, entonces hago 3.600.000 dividido 2, me da el resultado. Lo que me quedó es el mismo resultado. Al otro le dio un sexto y de ahí voy haciendo para ver si llego al mismo resultado. Tendría que llegar cuando le voy restando al millón. Cuando llego al millón exacto es porque ese millón es lo que se le dio al cuarto hijo, entonces el resultado está bien, ¿sí? Veamos voy a buscar el 60, el 49, ahí los busco entonces. Veamos. El 60 lo vimos en la clase pasada. Deberías buscar, hicimos el análisis del 60. eh, lo hicimos en la clase pasada. El 49E. Veamos el 49E. El 49E. Bien. Lo primero vamos a tener en cuenta las propiedades. Acá tengo potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 3 por 2, hago la multiplicación, signo negativo obviamente, más por menos. 3 por 2, 6. Por, lo mismo hago con este, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 3 medios por 2 tercios, eso es lo que tengo que hacer. 3 medios por 2 tercios. Simplifico cruzado, entonces me queda 1 al final el resultado, entonces me queda 3 a la 1. Abajo, lo mismo, multiplico producto de potencias, multiplico los exponentes, me queda 2 elevado a la 10 por un medio. Simplifico, me queda 5, entonces me queda 2 a la 5 por 3 a la un tercio. Bien, ahora yo puedo tomar simplemente esta parte, trabajarla y esta parte, trabajarla porque hay productos nada más. Si hubiera sumas y restas, no lo puedo hacer. Entonces yo digo 2 a la menos 6 sobre 2 a la 5 por 3 a la 1 sobre 3 a la un tercio. Y ahí sí digo propiedades de la potencia, potencias de igual base en la división.
porque acá estamos hablando que lo que la relación es la división, se restan los exponentes. Entonces me quedaría 2 elevado, se restan los exponentes, menos 6 menos 5 por, lo mismo hago con el 3, 3 a la 1 menos un tercio. Y de ahí voy a resolver cada una. Entonces, en el 2 me queda 2 elevado a la menos 11. ¿Por qué? Porque lo sumo. 6 más 5 me da 11, pero como los dos son negativos, sigue siendo negativo el resultado. Para el 3 tengo que hacer 1 menos un tercio. Común denominador el 3, 3 dividido 1 de 3 por una 3, 3 dividido 3 de una por una 1. 3 menos 1, 2 tercios. Entonces me queda 3 a la 2 tercios. Ese sería el resultado. Bueno, lo que puedo hacer acá es, como tiene signo negativo, lo invierto. Se me quedaría 1 sobre 2 a la 11 por este, lo puedo escribir como una raíz de, acuérdense que el 3 pasa a ser el índice, o sea, raíz cúbica, y el 2 es el exponente. De esa manera me quedaría el resultado, obviamente, 2 a la 11, tendré que hacerlo, pero ya con dejarlo expresado de esta manera, ese es el resultado exacto. Por nada, Gonzalo. Bien, en cuanto vamos a ver el diagnóstico, rapidito. Si ustedes se fijan en el diagnóstico, el punto 102 y 103. Bien, ahora lo vemos al 102 y el 103. Si se fijan en el diagnóstico, nosotros podríamos ya representar en la recta numérica el punto 3 no, el punto 4 sí, perdón, no se ve nada. Ah, bien, a ver. Ahora, diagnóstico SIU 2025. Me avisan si se ve. A ver, no se ve nada aún. No, profe. A ver, bien. Voy a compartir la pantalla y ahí, ahora me dicen si se ve bien. En el diagnóstico, todo el punto uno, de todo el punto uno, vamos a aclarar, de todo el punto uno, el primero, el segundo, el tercero, los podemos hacer. Y el sexto sería, si yo cuento uno, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto es ecuación, que es como el de la T que hicimos hace rato. Puedo resolverlo. Entonces ya puedo, estos cuatro tendría que poder resolverlo. Estos dos todavía no. Bien, del punto 2, inecuación con valor absoluto, todavía no la sabemos resolver. Si fuera solo una expresión acá, sí, pero todavía nos falta algo acá, ¿sí? Pero más o menos si ya sé ecuaciones, lo puedo. El punto B lo puedo resolver. El punto 4 es un problemita, entonces lo podemos resolver al punto 4. ¿Sí?
¿Qué es lo que nos queda? Nos queda todavía el punto 5A y B, el punto 3, el punto 2A. Entonces, si se fijan, ya más o menos tenemos buena parte del diagnóstico, ¿sí? Por lo menos abordada. Ustedes después saben que tienen que ir practicando, ¿sí? Ahora, en cuanto a la autoevaluación, eh, me parece que hemos terminado de definir que esta clase no va a haber una autoevaluación. Vamos a tratar de definir si en 3 semanas hacemos una autoevaluación o ya la dejamos para para el fin de semana que viene, ¿sí? Así que bueno, no va a haber una autoevaluación en este caso, o va a haber entre semana, que eso ya le vamos a avisar, ¿sí? Va a depender hasta qué tema llegue la comisión 2. Vamos a ir armando eso, ¿sí? Em, Así que bueno, hasta ahí. Ahora vemos el ciento. Bien, Leandro, déjame que vea el ciento y algo que me dijeron. 102 y 103, veamos qué dice. 102 y 103. A ver. Me parece que el 102 y el 103 todavía no los abordamos en la teoría, así que va a ser bastante confuso quizás en este punto resolverlos. Así que los dejemos al 102 y al 103 para trabajarlos en la semana. El martes seguramente los vamos a abordar a estos, así que desde la teoría y la práctica los resolvemos y ya lo vemos, ¿sí? Pero por ahora va a ser complicado, va a ser como que todavía nos falta ver, ¿sí? Eh, Así que bueno, ese lo dejemos para más adelante, para la semana que viene. ¿Qué tema vieron el miércoles? Acordate que el jueves fue feriado, entonces el miércoles vimos solamente intervalos, entorno reducido, entorno reducido. Vimos valor absoluto, pero solamente como intervalo, no como resolver un valor absoluto. Por eso te digo que el 102 y el 103 todavía no los abordamos, sino que solamente para representarlos como un intervalo. No vimos operaciones de cómo resolverlo todavía. Sí inecuación, pero no con valor absoluto. Bien, entonces por eso no los abordamos todavía, solo para representarlo. Así que el 57. Y el viernes, como el jueves no hubo clase, el viernes abordamos los problemas. El miércoles también cerraron haciendo todos estos ejercicios del punto 84. Eso se cerró el miércoles, los ejercicios del 84, y el viernes vimos problemas. Hicimos el punto 85 y ahí vimos los problemas. El 50 y algo me pidieron. Por nada, 57. Veamos. ¿Qué dice el 57? Indicar el error cometido. Bueno, a ver, este es de análisis. Veamos, o sea, en cuanto a indicar cuál es el error cometido, yo tendría que decir si usó bien o no las diferentes propiedades que conozco, ¿sí? Entonces digo, em, vamos a usar un lápiz. Ahora sí. Yo tengo esta expresión y digo, esto es para analizarlo. Entonces, 4 menos 10 es igual a 9 menos 15.
Bien, entonces digo, ¿qué es lo que hice acá en este punto? En este punto lo que estoy haciendo de diferente es esto, 25 cuartos. ¿Y qué estoy diciendo? Sumé a ambos lados de la igualdad del 25 cuarto. ¿Es una forma de es una propiedad? Sí. Sumar a ambos lados lo mismo está bien. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hace? Dice, el 4 lo transforma en 2 al cuadrado. Eso es verdad. ¿Sí? El -10 lo transformo en 2 por 2 4. ¿Sí? O sea, si yo resuelvo esto, estoy haciendo 2 por 2 por 5 medio. 2 por 2 4 por 5 medio. Simplifico, me queda 2. 2 por 5 me da 10. Entonces, esa representación es 10. Está bien. Hasta ahí yo en vez de ponerlo como 10 lo puse de esta manera. Me da 10. No cambié nada. El 25 cuarto lo expreso como 5 medios al cuadrado. Eso es verdad. Y bueno, si yo hago 5 medios al cuadrado, si yo lo resuelvo y distribuyo el cuadrado, 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Es verdad. Está sumando, está sumando. Lo del lado izquierdo es verdadero. Lo del lado derecho, el 9 es 3 al cuadrado, eso es verdad. ¿Sí? Yo lo factorizo, es verdad. El 15 negativo, negativo, ahí no cambia nada. El 15 tendría que ser todo esto que tengo acá. Entonces yo digo, 2 por 3 por 5 sobre 2 me da 15. Eso es lo que me estoy preguntando ahí. Simplifico el 2 con el 2 y 3 por 5 me da 15. Eso también es verdad. Ahora el 5 medio al cuadrado es 25 cuartos también. Entonces en este caso está todo bien. No hicimos nada diferente. Ahora, el 2 menos 5 medio al cuadrado y 3 menos 5 medio al cuadrado. ¿Sí? Si se acuerdan, ustedes vieron con el profe, si yo tenía una expresión, en este caso 2 menos 5 medios al cuadrado, esa expresión yo la podía resolver de la siguiente manera. O sea, decir, si este es el primero y este es el segundo, yo digo el primero al cuadrado menos dos veces el primero, que es a, que es 2 por el segundo, que es 5 medios, más el segundo al cuadrado. Perdón, este en vez de a le voy a poner su valor, que a sería 2 directamente. Sí. Entonces, si se fijan, esta expresión 2 al cuadrado menos 2 por 2 por 5 medio más 5 medio al cuadrado es la misma expresión que yo tengo acá. Es la misma expresión. 2 al cuadrado menos 2 por 2 por 5 medio más 5 medio al cuadrado es la misma expresión. Entonces yo podría representarlo de esta manera. Entonces esto es igual a esto que yo encontré ahí. Y está bien. O sea, yo pasé de esa expresión a esta expresión. Está bien. Lo mismo me va a pasar con el 3 sobre 3 menos 5 medio. Yo tengo la misma expresión porque si yo la resuelvo, me quedaría 3 menos 5 medios. Es lo mismo. O sea, me queda el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces eso lo puedo escribir de esta manera. Sí, bien, es lo mismo.
Bien. Por último, lo que tengo acá es la raíz con la potencia, perdón, tengo dos potencias y eliminé la raíz con la potencia, ¿sí? Ahora, el error que cometemos acá es que cuando yo paso una potencia como raíz, o sea, hagamos de cuenta que yo tengo 2 al cuadrado igual a 5, no importa en realidad las expresiones, la raíz o la potencia pasa como raíz, ¿sí? Pero pasa como más menos. Cuando pasa la potencia como raíz, pasa como más menos. Entonces yo no puedo simplificar simplemente raíz, la potencia con la potencia de ambos lados, porque pasar la potencia es pasarla como raíz, ¿sí? Y me va a quedar un más menos. Entonces yo voy a tener dos posibles soluciones. Entonces ahí es donde yo no puedo simplemente simplificar la potencia con la potencia y decir que me quede desigualdad, ¿sí? No puedo hacer eso. Acá es donde está el error, porque yo para pasar una potencia como raíz para el otro lado, tengo que ponerlo como más menos, ¿sí? Y recién ahí sí voy a decir, simplifico si puedo simplificar del lado derecho, pero tiene que pasar como más menos, si no, no puedo. Ahí es donde está el error. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más? No sé si tienen alguna otra, a ver si tengo por ahí otro más. El 78. Vamos el 78. Ah, el 78. Bueno, del 78 hicimos, los hicimos en clases. Lo vamos a resolver acá el 78. Perdón. A ver. Bien. ¿Cómo resolvemos el 78 entonces? Fíjense que tengo que completar la tablita en base a los datos que me da. La notación de conjunto, fíjense que es representarlo de esta manera. La representación en la recta, acá tienen un ejemplo. La notación de entorno, fíjense que tienen un ejemplo donde ponemos el x0 y delta. Y después la inecuación con valor absoluto, la escribo la inecuación con valor absoluto. La notación de intervalo, tienen un ejemplo acá. Bien. Entonces la notación de conjunto tendríamos que poner, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahora sí. Entonces dice, llave todos los x tal que x pertenezca a los números reales y, porque así lo está poniendo acá, esté entre el 2 y el 3. Entonces x sea menor que 3 y mayor que 2. Ahí tengo la notación de conjunto. La representación en la recta. Tras una recta, me digo, tiene que ir desde el 2 al 3 sin tomarlo en ambos casos.
Ya tengo la representación en la recta. Notación de entorno, ¿sí? Tengo que encontrar x0 es el medio y esta es la distancia, ¿sí? El delta. Entonces yo tengo que encontrar el medio entre el 2 y el 3, que sería el x0, y tengo que encontrar el delta, que sería esta distancia, para poder representarlo de esta manera, ¿sí? Entre paréntesis, el x0 y el delta. Entre el 2 y el 3, ¿cuál va a ser el centro? ¿Sí? El centro entre el 2 y el 3, justo la mitad, yo sé que es 2,5, pero nosotros no lo ponemos como decimal. El 2,5 yo sé que es 5 dividido 2. Entonces, ese va a ser mi centro, 5 sobre 2. Y el delta o la distancia va a ser, ¿sí? ¿Cuánto hay o cuánto me falta para llegar al 3? Desde el 5 medio, ¿cuánto me falta para llegar al 3? Para encontrar ese sería 3 menos 5 medios, ¿sí? ¿Cuánto me falta para llegar al 3? Este pedacito nada más. Entonces, si yo hago eso, o sea, yo tengo 5 medio que es 2,5, ¿no? Si ustedes lo quieren ver de otra manera, yo sé que el medio es 2,5 y yo quiero llegar al 3. ¿Cuánto hay entre el 2,5 y el 3? Hay 0,5. Eso es lo que hay de distancia. 0,5 hacia la derecha, 0,5 hacia la izquierda, porque si yo del 2,5 quiero llegar al 2, me está faltando o tengo que restarle 0,5. Y el 0,5 lo represento en fracciones, es un medio. Entonces va desde el 5 medio hasta, perdón, no como intervalo, sino como notación de entorno. El delta es un medio. La distancia esa vale un medio. Si yo resuelvo esto, este tiene un 1 acá. 2 dividido 1 de 2 por 3 6. 2 dividido 2 de 1 por 5 5. 6 menos 5 un medio, que es lo que yo hice acá como análisis. Entonces hago el mayor 3 menos el centro, que es 5 medio, me da la distancia. La inecuación con valor absoluto, acuérdense que la inecuación con valor absoluto me está pidiendo que yo, esto era el x0, perdón, esto es x, acá lo estoy poniendo mal, eso es x, este es el x0, el centro, y este es el delta. Bien. O sea, si yo lo tengo que comparar de esta manera, entiendo que como yo ya tengo el x0 y tengo el delta, lo voy a poder escribir de esta manera. Entonces, x menos mi x0, que sería 5 medio. Este es mi x0. Menor que mi delta, que es un medio. Sí, entonces yo comparo esto y me doy cuenta que el x0 es el número que está ahí, el delta es 5. Lo escribo de esta manera para mi caso particular, que tengo el x0 5 medio y el delta un medio. Entonces, de esa manera yo tengo resuelta esa primera fila. Fíjate en el último. Como yo ya tengo este dato, yo ya puedo representarlo como notación de entorno. Mi centro es el 1. Acuérdate que no toma el signo porque el signo negativo es parte de la expresión. Entonces, mi x0 es el 1. Mi centro es el 1. Y mi delta, mi distancia es 5. Bien. Entonces yo ya tengo la notación de entorno para este. ¿Cuál será la recta? La representación en la recta será mi x0 es el centro. Mi delta es 5 lugares hacia allá.
Si yo al uno le sumo 5, ¿a dónde llego? Al 6. Si al uno le resto 5 hacia la izquierda, ¿a dónde voy a llegar? Al uno le quito 5, estaría llegando, fíjense, al 0, al menos uno, menos 2, menos 3 y así. Un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro lugares, cinco lugares. Perdón, hasta ahí, hasta el 5. Entonces tengo 0, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Y de ahí no lo toma. Como es menor, no lo toma, entonces mi intervalo es abierto, desde el menos 4 hasta el 6. Esa es la representación en la recta. Serían los x tal que x pertenezca a los reales y x sea menor que 6 y mayor que menos 4. Eso lo saqué haciendo este análisis. Notación de intervalo desde el menos 4 hasta el 6, sin tomarlo en ambos casos. Entonces yo partí desde la notación de intervalo hacia la derecha, desde la notación de valor absoluto, desde la inecuación de valor absoluto hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, ahí tenés dos casos. Los demás, en base a eso, lo podés resolver. Por nada, Gonzalo. Bueno, me parece que pudimos ver bastante, avanzamos un montón. Cualquier consulta que tengan, bueno, si les quedó algo por ahí, no importa, fíjense que volvimos a ver ejercicios que ya pasamos, yo no tengo ningún problema, bien, así que aprovechen las clases de consulta estas y bueno, ya nos vemos el martes, hasta acá cerramos la clase de hoy, la convierto, la subo por el grupo y se las paso, y bueno, nos vemos el martes. El martes vamos a trabajar ya con la parte de inecuaciones. O sea, si se fijan más o menos, para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar el martes ya vamos a ver esta parte. Ecuación lineal con valor absoluto. ¿Sí? El martes vamos a ver esto. Y vamos a poder resolver el martes el 102 y vamos a tratar de ver si hacemos inecuaciones. Pero por lo menos ecuaciones con valor absoluto seguro vemos el martes. Entonces, vayan a YouTube, pongan ecuaciones con valor absoluto, mírense un videito para que ya vayan con una idea, inecuaciones también, y ya los trabajamos el martes mejor. ¿Sí? Nos vemos, Daniel, buen fin de semana también para todos. Cuídense, descansen. Hoy descansen, mañana agarren de nuevo la cartilla, sigan avanzando. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Cuídense.